Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 26, donde habíamos pasado un devocional que lo habíamos titulado La defensa de Pablo ante Agripa y la esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo en este capítulo de Hechos 26 va a comenzar pues a dar su defensa ahora ante al rey Agripa. El rey Agripa habíamos dicho que era un hombre que estaba ligado a la cultura judía porque su esposa venía pues de esa descendencia de los judíos. El apóstol Pablo entonces está allí después de haber escuchado la acusación que le habían hecho sus compatriotas de la nación de Israel. Entonces el rey Agripa le da a él la oportunidad y le dice: se te permite hablar por ti mismo. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo constituye uno de los discursos defensivos profundos y teológicos. No va a buscar una defensa personal o defender un ritual o una religión. El apóstol Pablo ahora que habíamos dicho en el comienzo, se va a defender ante este rey, porque es lo que él recibió de nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo número 9, que él iba a llevar el evangelio ante reyes y gobernantes. Y habíamos quedado hasta el versículo número 11, donde muchas veces dice él que había castigado en la sinagoga a muchos de su nación. El apóstol Pablo tampoco se va a hacer un inocente, ni va a esconder su pasado, sino que él dice la realidad de vida para que aquellos que le escuchen vean cómo el poder del evangelio cambió su vida. Así que vamos a leer la escritura desde el verso 12 en adelante en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice el apóstol Pablo así: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasó el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que viajaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levantándome y ponte sobre tus pies, porque para esto te he llamado. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol Pablo: pero levántate. Le dice el Señor: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Fíjese entonces que el apóstol Pablo no está llamado para defender una religión o para hablar de una religión, sino de ser testigo de Jesucristo, lo que habíamos comentado en Hechos capítulo número 1, cuando nuestro Señor Jesucristo en el verso 8 le dice a los apóstoles que ellos, para ser testigos, tienen que recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que después Jesucristo envía a Ananías para que el apóstol Pablo reciba el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo también acerca de lo que le dijo Cristo: para que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es importante que para poder recibir la herencia hay que haber primero un perdón de pecado, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios por el pecado original en el huerto del Edén, cuando escuchó la voz de Satanás y prefirió buscar su autonomía, su independencia, su propia gloria, la cúspide, y apartarse, darle la espalda a Dios. Dice entonces el apóstol Pablo, después que Cristo le habla y le da el mensaje: por lo cual, oh rey Agripa, es importante y resaltante
lo que dice el apóstol Pablo. No fui rebelde a la visión celestial. Entonces, este es el nombre del devocional que cuadra en el relato. No fui rebelde a la visión celestial. Si bien es cierto, los apóstoles vieron a Jesucristo, lo palparon, lo tocaron, aquí el apóstol Pablo no está viendo a Cristo. Quedó ciego de una manera, lo que vio fue un resplandor, pero después Cristo se le aparece a él más adelante. Pero de una manera u otra, el apóstol va a entrar en lo que Jesucristo habló cuando los discípulos no creyeron en él en su resurrección. Él dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y entonces dice el apóstol Pablo, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén. Fíjese que producto de haber visto aquella visión y haber escuchado la voz del Maestro, la voz de Cristo, entonces enseguida hay un cambio, una acción del apóstol Pablo, con gozo, con alegría, y como lo habíamos dicho en el devocional pasado, que algunos de ustedes comentaron, el privilegio, la oportunidad, el chance, como usted lo quiera ver, el chance que Jesucristo le da y le permite al apóstol Pablo, aún en la vida inmoral, macabra, de muerte que él tenía, de respirar muerte contra los que predicaban el evangelio, Jesucristo lo llama. Hay personas que piensan que porque ellos son buenos, porque tienen una vida religiosa, ellos son dignos de entrar al cielo, porque no hacen nada malo, porque son justos. No es por la justicia humana, es por la revelación del evangelio y por la palabra predicada que el apóstol Pablo tenía en su mente y en su corazón, que se convirtió. Dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentan matarme. Ahora él está padeciendo por la causa de Cristo. Cristo también se lo dijo a él, que él iba a padecer por mi nombre. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preservó hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que están en los profetas y Moisés, que ellos dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Primeramente la luz le vino a los judíos y ahora pues la luz también se le está dando a los gentiles. Así que en esta escritura, ante el rey Agripa, el apóstol Pablo no intenta limpiar su imagen ni justificar su pasado, como muchas personas después que llegan al evangelio quieren dar a entender que ellos llegaron y son cristianos porque eran buenos, ni presentar una causa religiosa o defender un ritual o una religión o una organización o el nombre de tu organización. El apóstol Pablo se identifica es con Jesucristo. Hoy en día vemos cómo hay personas que son identificadas más con la organización a la que ellos pertenecen y al culto que hacen y donde se congregan, el nombre de su congregación, antes que Jesucristo. El apóstol Pablo no buscó exaltar su nacionalidad, exaltar su parentesco judío, hablar de su nación o darse el privilegio del que era un hijo de Abraham, de que él estaba en la promesa, porque de pequeño él había sido judío, porque así dicen muchas cosas en la calle, que para ser evangélico hay que nacer en una familia evangélica, hay que hacerlo desde pequeño. El apóstol Pablo era un viejo, y aparte de ser un viejo, era un hombre que respiraba muerte, estaba muerto en delitos y pecados. Ahora, tampoco pelea por una tradición farisaica, ni una supuesta superioridad moral, como él lo va a decir en el capítulo número 3 de Filipenses, donde él dice que era hebreo de hebreo, que él era fariseo, en cuanto a la ley, era un hombre justo. Pero ¿cuál era su justicia? El apóstol Pablo entonces no presenta una superioridad moral.
Pablo se centra exclusivamente en el hecho, la irrupción, la soberanía del evangelio en su vida, como lo va a decir después en el libro de Romanos, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, un evangelio que transforma, que radicalmente tomó su mente y su corazón y cambió la dirección de su vida y su identidad. El evangelio no es presentado como una ideología, ni como una reforma ética, ni como hoy en día quieren poner al marxismo o una religión construida a través de una revolución. Esto no es una revolución, esto no es algo político, ni es una continuidad del judaísmo tradicional. Es presentado como el poder de Dios capaz de derribar la ceguera espiritual profundamente arriesgada en lo más profundo del corazón, incluso en aquellos que consideran pues el privilegio de su linaje y de su religión y de su historia. Entonces, Cristo es quien nos da a nosotros una nueva identidad y una nueva nacionalidad. Somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad y pertenecemos a su reino celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y después el Señor Jesucristo es quien le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto está en el contexto de la conversión en el camino a Damasco. Ahora, hay una resurrección interior, en lo interior, en el corazón, una transmisión de las tinieblas de muerte a la vida. Es trasladado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Es una realidad de vida, de la herencia carnal a la herencia de Cristo celestial. Entonces él pensaba que como judío, como israelita, y a través de los privilegios, que las promesas que se le dieron a Abraham carnalmente y terrenalmente, él lo tenía todo ganado. Como dijo aquel hombre: alma mía, regocíjate, porque muchos bienes tiene, para que viva muchos años. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tiene, ¿a quién se lo vas a dejar? Y hoy Cristo también, como le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión remite directamente al lenguaje del antiguo pacto, donde Israel es descrito como el pueblo que al engrosar resiste a Dios. Pero engordó Jerurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El apóstol Pablo está despreciando el evangelio camino a Damasco, está persiguiendo a los cristianos, y es lo que Jesucristo le hace ver y entender. Y como era un hombre que tenía las escrituras en su mente y en su corazón, y hasta se las sabía de memoria, el Espíritu Santo tuvo que tratar con él, y es una de las palabras que el apóstol Pablo nos deja ver acá bien claro, que él dijo. Y es nuestro hermano Lucas que los toma el Espíritu Santo para dar a entender, y que cada quien busque las Escrituras como testimonio vivo y de realidad espiritual, para que aquellos que escuchan este mensaje y puedan leer la Escritura y vayan a Deuteronomio 32, verso 15, vean la realidad que estaba viviendo el apóstol Pablo. Así como Saulo estaba persiguiendo, y Jesucristo le dice así, de esa manera, así también Jesucristo te puede decir a ti. Yo no sé cuál será tu nombre, pero Jesucristo hoy te habla a través de la palabra. ¿Estás tú reverde? ¿Estás tú en tiniebla? ¿Estás tú defendiendo una religión o tu posición o tu moralidad? Es hora que hoy, a través de esta escritura, tú abras los ojos, recibas la luz. El apóstol Pablo sigue dando testimonio a través del Espíritu Santo, porque estas escrituras son las que dan vida a los corazones muertos y abren los ojos a los ciegos espirituales. Pablo entonces representa aquí al Israel religioso, que confiando en su elección carnal resiste la revelación plena de Dios en Cristo Jesús. Ellos fueron llamados, fueron apartados, pero para que en un tiempo ellos proclamaran las maravillas, la gloria del Señor, esperando el Mesías, como dice el apóstol Pablo, esperando la promesa. Llegado la promesa, pues hay que hacerse de la promesa. La religión sin fe produce resistencia a la verdad. El privilegio sin revelación
engendra dureza. El privilegio sin revelación engendra dureza. Es una de las palabras que, como habíamos dicho, algunos comentaron que es un privilegio servirle a Cristo. Más cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, haciendo la maldad y que no los merecíamos. Así que la confrontación de Cristo no es negociable ni progresiva. Es una irrupción soberana que desmantela toda falsa seguridad espiritual. Así que si tú tienes tu propia seguridad espiritual, Cristo te la desmantela hoy, te la desarma, te la quita y te da la realidad espiritual de vida para que tu corazón sea transformado. No vivas como un religioso, no vivas con un conjunto de ideas morales en tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El apóstol Pablo lo dijo y es el título que tomamos de este devocional. No fui reverde a la visión. Y es lo que dice Salmo 95, 7, 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el salmo que toma David y es la escritura que va a tomar el libro de Hebreos en el capítulo número 4 cuando los israelitas estaban en el desierto y escucharon la voz de Dios y muchos se endurecieron. ¿Y qué pasó? Quedaron postrados en el desierto. Para que tú no quedes en una postura de incapacidad espiritual por los siglos de los siglos, condenados en el infierno, no sea rebelde a la voz de Cristo. La conversión como misión divina, no como experiencia privada. El apóstol Pablo no se cayó, ni se fue a ser un ascético, a irse a las montañas solo por allá y con el privilegio de que Cristo lo había llamado y con el gozo solo para él. Dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, no para que te escondas ni te quedes callado. Amado hermano, tú que has recibido la revelación de Cristo, para eso también tú fuiste llamado, para llevar el mensaje de la verdad, para compartir el mensaje, para compartir tu testimonio de vida. La conversión de Pablo no termina en él mismo, ni en sí mismo. Inmediatamente es enviado con el propósito de abrir los ojos, trasladar de las tinieblas a la luz y otorgar la herencia a aquellos que creen y sus pecados son perdonados. Esto cumple la promesa profética de Isaías 42:6. Te di por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que mayores cosas que Él iban a hacer, porque Él llegó y predicó el Evangelio y se fue, pero los encarriló a ellos en la verdad y los envió y los comisionó a llevar esa verdad. Toda conversión genuina implica un envío y implica también una proclamación, un testimonio. Se convierte en un testigo. No existe fe sin una verdadera comisión. La comisión no son varios, no son muchos. Si bien es cierto, la comisión pudieran ser varios y pudieran ser muchos, la comisión del apóstol Pablo fue uno solo. Él no vio que si había muchas personas o si estaba acompañado. Él simplemente, como dicen en el argot popular, yo y Dios somos muchos. El evangelio no crea espectadores, sino testigos. No hay rodillas paralizadas, dice el apóstol Pablo. No hay tiempo de quedarse callado. El tiempo y el reloj está corriendo. Y son muchas las personas que Satanás está arrastrando al infierno. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué vamos a hacer? En el Salmo 67, verso 1, verso 2. Dios tenga misericordia de nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Así que la misericordia de Dios cuando llega al corazón del hombre no es para quedarse callado, sino es para saberle y entenderle, saber y darle a entender al mundo, a la tierra, que hay un Dios que cambia y que tiene misericordia. Obediencia a la visión y fidelidad. El apóstol Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo afirma que su mensaje no es nuevo ni herético, es el cumplimiento de Moisés y de los profetas, un Mesías que padece, resucita y anuncia la luz. Y dice Isaías 53, verso 11, verá el fruto de su aflicción de su alma
y quedará satisfecho. Jesucristo quedó satisfecho y fue la ofrenda grata que llegó delante del Padre y fue recibido arriba en gloria y derramó el Espíritu Santo. La fe cristiana no rompe con el antiguo pacto, lo consuma. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 3, que el pacto fue ratificado en la cruz del Calvario y a Cristo, quien fue rechazado, entonces es quien da la promesa. El rechazo, ese rechazo, el rechazar a Cristo, es rechazar la promesa también, porque Cristo es el prometido, Él es la promesa y a Él hay que nosotros debemos aceptar, y al aceptar a Cristo entonces recibimos la herencia de la vida eterna. El Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Fíjese, en tu luz veremos la luz. No hay luz fuera de Cristo, no hay luz sin Cristo. La defensa del apóstol Pablo ante Agripa revela que el evangelio no es una ideología defensiva, sino una realidad viva que transforma perseguidores en testigos, ciegos en iluminados y herederos carnales en herederos espirituales. Pablo no apela a su pasado, sino a la fidelidad de Dios. No se justifica a sí mismo, sino que exalta a Cristo. El llamado que recibió no fue una experiencia mística aislada, sino la manifestación del cumplimiento profético. El Mesías había venido, había padecido, había resucitado y ahora reinaba, llamando a judíos y a gentiles a una misma esperanza, como lo dijo él: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos, y se borrarán vuestros pecados. Así, la vida del apóstol se convierte en un testimonio de que la herencia prometida a los padres no se otorga por linaje, ni por una nacionalidad, ni por un buen testimonio personal o moral, sino por la fe en Cristo, no por la carne, sino por el Espíritu, no por la ley, sino por medio de Jesucristo. Hay personas que quieren cumplir la ley para ser salvos, pues tienen que venir a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley, como él lo va a decir en Romanos capítulo número 10, verso 4. El fin de la ley es Cristo, y todo por ello, con plena conciencia y obediencia, pudo afirmar delante de los reyes y gobernantes, dar testimonio de la verdad. Y terminó diciendo: no fui reverde a la visión celestial. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos expuesto en esta hora, Señor. Tu palabra, Señor, que es como espada de doble filo, que penetra en lo más profundo del corazón, que trae la luz, que trae la esperanza, pero que también trae lo más importante, la vida eterna, el perdón de los pecados, para que nosotros también tengamos el regalo de la adopción. Seamos tus hijos, Padre amado, por medio de la fe, no por un linaje, no por un comportamiento religioso, no por una moralidad de vida, sino por la fe. Señor mi Dios amado, entendiendo y comprendiendo que nos rebelamos contra ti, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que caminábamos a espalda, y que buscamos, Señor, en el huerto del Edén nuestra propia independencia, Señor mi Dios amado, nuestra propia moralidad, para tener así una fachada personal. Pero tú vienes a romper todos esos estereotipos, Padre amado, a través del poder del Espíritu Santo y la palabra transmitida en el corazón, en lo más, Señor, profundo, donde el hombre no puede llegar, porque tu palabra dice: ¿quién conocerá el corazón? Solamente Dios lo conoce. Por eso, Señor, hoy día llevamos tu palabra. Esta palabra, Señor, que tú le dijiste al apóstol Pablo, sigue, Señor, transformando, sigue trayendo luz, Padre amado. Ayuda a aquellas mentes, a aquellos corazones que están esclavos, que están ciegos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, le invitamos también a nuestras redes sociales.
en el canal de YouTube Oasis de Bendición, en el canal de TikTok Oasis de Bendición y en nuestro Facebook Wilmer Rodríguez. No se olvide también de compartir este mensaje. Hay que hacer la obra, no tenemos más tiempo. Como lo decíamos en una reflexión, hay muchas personas que están en tiniebla y mueren en tiniebla y van a las tinieblas. Nosotros tenemos el mensaje de luz. No es para que nos quedemos cruzados, es para llevar la palabra de vida, la palabra que sacia, la que quita la sed y da la luz espiritual. Dios les bendiga, Dios les guarde.